conocidos por sus tácticas de guerra de guerrillas que implican el uso de cohetes, francotiradores legendarios, artefactos explosivos y túneles subterráneos. Estos soldados desdibujan la línea que separa la vida de la muerte. Son individuos cuyos nombres se susurran con miedo y cuya mera presencia produce escalofríos. Prepárese para un intrigante viaje al mundo de los soldados más temidos de Hamás. Mohammed Daif. Tras el velo de secretismo que envuelve a las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar del selecto grupo de individuos de Hamás, se encuentran los soldados más temidos de Hamás. Al frente de las brigadas al-Qassam se encuentra Mohammed Daif, una figura tan escurridiza como influyente. Nacido Mohammed Diab Ibrahim Masri en 1965, este soldado de Hamás es el actual comandante militar de Hamás. Daif se unió a Hamás en 1990 con la ayuda de sus antiguos socios Adnan al-Ghul y Yahya Ayyash. Empezó a llamar la atención de los principales dirigentes de Hamás cuando participó en los secuestros y asesinatos de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, Shahar Simani, Aryeh Frankenthal y Nachshon Waxman. Daif también fue personalmente responsable de los atentados con bomba contra autobuses en Jerusalén y Ashkelon, en los que murieron más de 50 personas. En abril de 2001, también participó en una oleada de atentados con bomba que duró varios meses durante la Segunda Intifada. Daif pronto pudo ascender al rango de comandante militar supremo de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, después de que Israel asesinara al anterior comandante Salah Shehadeh en julio de 2002. Es el hombre más buscado del ejército israelí desde 1995, tras orquestar el asesinato de varios soldados y civiles israelíes en numerosos atentados suicidas, uno de ellos el de los autobuses de la carretera de Jaffa en Jerusalén. También figura en la lista de terroristas globales, especialmente designados, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, lo que hace de Daif un militante desconcertante y tal vez temido es cómo ha logrado sobrevivir a múltiples intentos de asesinato contra su vida. Se afirma que ha sobrevivido a 5 ataques aéreos israelíes que le causaron graves daños corporales y minusvalías. Uno de estos intentos fue el ataque aéreo israelí del 27 de septiembre de 2002 contra él, pero se informó de que sobrevivió al ataque. Otro ataque aéreo mató a su ayudante principal el 21 de octubre de 2004, pero de nuevo se confirmó que sobrevivió. El 12 de julio de 2006, un F-16 israelí bombardeó una casa donde se reunían notables dirigentes de Hamás, pero Daif logró sobrevivir a la explosión a pesar de que se lesionó gravemente la columna vertebral. Cientos de palestinos reunidos en el funeral de la esposa e hijo pequeño del líder militar de Hamás, Mohammed Daif, el miércoles, después de que murieran en un ataque aéreo israelí. El 19 de agosto de 2014, se lanzó otro ataque aéreo contra una casa del barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, que mató a la esposa de Daif, de 27 años, a su hija de 3 años y a su hijo de 7 meses, así como a otros 3 civiles. Aún así, Daif sobrevivió al intento de asesinato. En mayo de 2021, el ejército israelí intentó asesinar a Daif 2 veces en una semana, pero consiguió escapar. Ahora Daif, conocido como el comandante fantasma, opera en la sombra y rara vez hace apariciones públicas. Tras sobrevivir a numerosos intentos de asesinato por parte de las fuerzas israelíes, Daif es para muchos en Gaza casi como un símbolo de resistencia y desafío que inspira a sus tropas para llevar a cabo sus mortíferas misiones. Marwan Issa. Ayudando a Daif en su papel de líder está Marwan Issa, de quien se dice ampliamente que es su segundo al mando y comandante en jefe adjunto de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. La trayectoria de Marwan Issa en el mundo de Hamás comenzó a finales de la década de 1980, cuando se unió a las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Nacido en 1965, Issa creció siendo testigo del conflicto entre el pueblo de Palestina e Israel, tanto si esto alimentó un ardiente deseo de liberación como si no. Unirse a las brigadas Izz ad-Din al-Qassam fue un paso natural para él, como palestino. Dentro de las brigadas, Issa se distinguió rápidamente como un líder prometedor. Su dedicación e inquebrantable determinación llamaron la atención de sus superiores, que reconocieron su potencial. Bajo su dirección, Issa perfeccionó sus habilidades en la guerra de guerrillas, la recopilación de información y la planificación estratégica. Uno de los momentos decisivos de la carrera de Issa se produjo en 2007, cuando se enfrentó a un ataque selectivo de las fuerzas israelíes. La operación pretendía eliminar a una de las figuras más destacadas de Hamás,
pero Issa consiguió salir ileso. En 2014 y 2021, aviones de guerra israelíes también destruyeron su casa en 2 ocasiones, matando incluso a su hermano, pero Issa logró sobrevivir a los intentos. Estas experiencias, cercanas a la muerte, solo sirvieron para reforzar su determinación y consolidar su posición dentro de la organización. Como comandante en jefe adjunto de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, Issa es una figura clave en las operaciones militares de Hamás. Trabaja en estrecha colaboración con Mohammed Deif, del que es su lugarteniente y asesor de confianza. Aunque Deif ostentaba el título oficial de comandante en jefe, es bien sabido que Issa ejerce una gran influencia y poder dentro de la organización. El papel de Marwan Issa en Hamás se extiende también más allá del campo de batalla, además de su cargo de comandante en jefe adjunto de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. También es representante de las brigadas en el buró político de Hamás. Esta doble función le permite tender puentes entre las alas militar y política de la organización, garantizando un enfoque cohesivo y unificado. Como representante, Issa desempeña un papel fundamental en la elaboración de la estrategia política de Hamás. Sin embargo, con su creciente protagonismo, aumentó el escrutinio de la comunidad internacional. El 10 de septiembre de 2019, Marwan Issa fue designado terrorista por Estados Unidos. Esta designación, aunque controvertida, consolidó aún más su reputación como comandante temido y subrayó la amenaza que representaba para quienes se oponían a Hamás. Lo que convierte aún más a Issa en un temido soldado de Hamás es el hecho de que nadie fuera de la cúpula de Hamás conocía su aspecto hasta 2011, cuando apareció en una foto de grupo. Ni siquiera entonces se distinguían sus rasgos. Ismail Haniyeh, nacido el 29 de enero de 1962, Ismail Abdel Salam Ahmed Haniyeh está considerado una de las figuras más poderosas de Hamás. Es el actual presidente del buró político de Hamás. Haniyeh nació en el campo de refugiados de Al-Shati, en la Franja de Gaza, y estudió en la Universidad Islámica de Gaza, donde se vinculó a Hamás. Tras su fervor por la causa, fue nombrado jefe del Consejo de Estudiantes en representación de los Hermanos Musulmanes de 1985 a 1986. En 1997 fue nombrado jefe de una oficina de Hamás, y fue entonces cuando empezó a crecer en las filas de la organización. Su prominencia dentro de Hamás puede atribuirse también a su relación con Ahmed Yassin, el imán y político palestino que fundó Hamás. Luego ascendió a los altos cargos tras los asesinatos de gran parte de la cúpula de Hamás a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante la Segunda Intifada. Al igual que otros dirigentes de Hamás, Haniyeh ha sido objetivo de las fuerzas de defensa israelíes por su participación en atentados contra Israel. Uno de los más destacados fue cuando resultó herido en una mano por un atentado con bomba de la Fuerza Aérea Israelí, cuyo objetivo era eliminar a la cúpula de Hamás tras un atentado suicida en Jerusalén en 2003. En diciembre de 2005, Haniyeh fue elegido cabeza de lista de Hamás, que ganó las elecciones al Consejo Legislativo. Tras ganar las elecciones en enero de 2006, fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 2006 y juró su cargo el 29 de marzo de 2006. Este ascenso de rango provocó más atentados contra su vida. El 20 de octubre de 2006, el convoy de Haniyeh fue tiroteado en Gaza y uno de los coches fue incendiado. Haniyeh pudo escapar ileso y se descubrió que sus atacantes eran familiares de un hombre de Fatah que había muerto en enfrentamientos con Hamás. El 14 de diciembre de 2006, se negó a Haniyeh la entrada a Gaza desde Egipto por el paso fronterizo de Rafah. El paso fronterizo había sido cerrado por orden del ministro de Defensa israelí, Amir Peretz. Se produjo entonces un tiroteo entre militantes de Hamás presentes y la Guardia Presidencial Palestina que se encontraba en el lugar. Tras el tiroteo, el hijo mayor de Haniyeh resultó herido y un guardaespaldas murió por disparos. A lo largo de los años, Haniyeh se ha convertido en el rostro público de Hamás, negociando tratados de paz cuando ha sido necesario y actuando también como portavoz del grupo en algunas ocasiones. El jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, es un terrorista global, especialmente designado, porque gracias a su liderazgo, Hamás ha matado a 17 estadounidenses. En enero de 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Ismail Haniyeh como terrorista global, especialmente designado en virtud de la orden ejecutiva 1424. Algo que hace de Haniyeh una figura temida de Hamás. Es como aparece públicamente muchas veces, pero ha logrado sobrevivir a complots de las fuerzas de defensa israelíes
para eliminar a los principales dirigentes de Hamás. Yahya Sinwar. Israel quiere a este hombre muerto, Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza. Yahya Sinwar es sin duda una de las personas más temidas de Hamás, la organización política y militar islamista suní que controla la franja de Gaza. Sinwar desempeñó un papel fundamental en los inicios de Hamás. Junto con otras personas apasionadas, ayudó a crear la organización para resistir la ocupación israelí y defender los derechos del pueblo palestino. Desde sus inicios, Hamás adoptó un enfoque militante, considerando la resistencia armada como un medio necesario para alcanzar sus objetivos. A medida que Hamás crecía en fuerza e influencia, la implicación de Sinwar se intensificó. Se convirtió en uno de los cofundadores del aparato de seguridad de la organización, conocido como Brigadas Is ad-Din al-Qassam, responsables de garantizar la seguridad y protección de sus miembros. El compromiso de Sinwar con la causa de Hamás le granjeó una reputación por su crueldad y perspicacia estratégica. El grupo palestino Hamás ha elegido a un comandante de su brazo armado como líder general en Gaza considerado de línea dura. Yahya Sinwar rechaza cualquier reconciliación con Israel. En febrero de 2017, Yahya Sinwar fue elegido en secreto líder de Hamás en la franja de Gaza, y en marzo estableció un comité administrativo controlado por Hamás para la franja de Gaza. En marzo de 2021 fue reelegido para un segundo mandato de 4 años al frente de la rama de Hamás en Gaza en unas elecciones secretas. Sinwar es actualmente el funcionario de Hamás de más alto rango en Gaza, así como el segundo miembro más poderoso después de Ismail Haniyeh. Como cualquier otro militar de Hamás, ha tenido su buena ración de intentos de asesinato. El 15 de mayo de 2021, un ataque aéreo israelí alcanzó supuestamente su casa, pero sobrevivió y no se registraron muertos ni heridos. Quizá para demostrar lo audaz que era, Sinwar apareció en público al menos 4 veces en la semana siguiente. En una rueda de prensa celebrada el 27 de mayo, retó al ministro de Defensa israelí a que lo asesinara en los 60 minutos siguientes antes de llegar a casa. Sinwar pasó entonces la hora siguiente paseando por las calles de Gaza y haciéndose fotos selfie con el público. Esta acción cimentó su reputación de líder intrépido y, más recientemente, propuso una idea audaz y controvertida: la liberación de todos los presos palestinos en confinamiento israelí, a cambio de la liberación de todos los rehenes secuestrados en la guerra Israel-Hamás de 2023. Esta propuesta, considerada una medida audaz, causó conmoción en la región y en todo el mundo, y todo el mundo se maravilló del poder que ejerce. Adnan al-Ghul, otro temido soldado de Hamás, era Adnan al-Ghul, ayudante de Mohammed Deif, que murió cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea israelí atacó el coche de ambos en Gaza el 21 de octubre de 2004. Adnan al-Ghul, el hombre que se convertiría en uno de los soldados más temidos de Hamás, tuvo unos comienzos humildes. Nacido hacia 1962, creció en la tumultuosa región de Gaza, donde la violencia y los conflictos formaban parte de la vida cotidiana. Fue en este entorno donde se forjaría el camino de al-Ghul, que le conduciría por una senda escarpada y peligrosa. Hamás se fundó para resistir a la ocupación israelí y establecer un Estado islámico en Palestina. Al-Ghul se sintió atraído por la ideología de la organización y su compromiso con la resistencia armada. Al-Ghul se unió a Hamás poco después de su creación y pronto demostró ser un operativo dedicado y experto. Se sometió a un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades en armamento y explosivos. Desde el principio quedó claro que Al-Ghul tenía un talento natural para la artesanía, y pronto se hizo famoso por su pericia en la fabricación de bombas. Pero no eran solo sus habilidades técnicas lo que le diferenciaba de los demás. Poseía una mente estratégica y un compromiso inquebrantable con la causa. A medida que ascendía en las filas de Hamás, se convirtió en confidente de Mohammed Deif, el líder de las brigadas Is ad-Din al-Qassam, el brazo armado de Hamás. La lealtad y dedicación de Al-Ghul le valieron el puesto de ayudante de Deif, una función que consolidaría su estatus como una de las figuras más influyentes de la organización. Era responsable de supervisar la producción de armas, garantizando que Hamás dispusiera de la potencia de fuego necesaria para llevar a cabo sus operaciones. Su experiencia en explosivos le permitió desarrollar armas innovadoras y mortíferas, como cohetes Qassam y misiles antitanque de fabricación casera. Estas armas se convertirían en sinónimo de Hamás e infundirían miedo en los corazones de los israelíes. Pero la implicación de Al-Ghul con Hamás fue más allá del desarrollo de armas.
desempeñó un papel clave en la planificación y ejecución de atentados contra objetivos israelíes. En 1995 fue el cerebro del atentado terrorista en el cruce de Beit Lid, en el centro de Israel, un acto de violencia devastador que se cobró la vida de 22 israelíes. Al año siguiente, orquestó el atentado en el centro Dizengoff, en pleno centro de Tel Aviv, que se cobró la vida de otros 10 inocentes. Estos atentados, entre otros, fueron testimonio de la crueldad de Al-Ghul y de su inquebrantable compromiso con la causa. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la determinación de las fuerzas de defensa israelíes, también conocidas como IDF, de eliminarlo. Al-Ghul se convirtió en uno de los principales objetivos de la inteligencia israelí, que reconoció la amenaza que suponía para su seguridad. Pero Al-Ghul era escurridizo, llevaba una vida oculta y nunca hacía apariciones públicas, ni hablaba con los medios de comunicación. Actuaba en la sombra, tramando y planeando el siguiente ataque contra Israel. Trágicamente, la vida de Al-Ghul se truncó cuando un misil cayó, tras un ataque de la Fuerza Aérea Israelí sobre su coche en Gaza el 21 de octubre de 2004. Hasta ahora, Adnan Al-Ghul es considerado un mártir entre los partidarios de Hamas. Yahya Abdel-Latif Ayyash. El tristemente célebre Yahya Abdel-Latif Ayyash, conocido popularmente como el ingeniero, era otro soldado de Hamas, cuyo nombre infundía temor en los corazones de los enemigos. Era el jefe de artificieros de Hamas y el líder del batallón de Cisjordania de las brigadas Is ad-Din al-Qassam. Yahya Ayyash es conocido por haber impulsado la técnica de los atentados suicidas en el conflicto palestino-israelí. El 6 de marzo de 1966 nació en la pequeña localidad de Rafatun, año llamado Yahya Ayyash. Nadie podía imaginar que este niño, aparentemente corriente, se convertiría en uno de los soldados más temidos en las filas de Hamas. Desde muy pequeño, Ayyash demostró un notable talento para los trabajos eléctricos y mecánicos, captando la atención de quienes le rodeaban. Tras terminar el bachillerato, su sed de conocimientos le llevó a la Universidad de Birzeit, donde se licenció en Ingeniería Eléctrica. Fue durante su estancia en la universidad cuando Ayyash empezó a colaborar con Hamas. Las habilidades técnicas y la inteligencia de Ayyash llamaron rápidamente la atención de los líderes de Hamas, que reconocieron su potencial como activo valioso. Pronto fue reclutado por la organización, donde desempeñaría un papel fundamental en su violenta campaña contra Israel. La pericia de Ayyash en la fabricación de bombas se convirtió en su seña de identidad. En una región en la que no era fácil conseguir explosivos de gran potencia, utilizó su ingenio para crear artefactos mortíferos, utilizando una combinación de acetona y detergente. Este ingenio le permitió construir potentes explosivos que sembrarían el caos en suelo israelí. Se hizo conocido por construir las bombas utilizadas en varios atentados suicidas y orquestar atentados, que causaron la muerte de aproximadamente 90 israelíes, muchos de ellos civiles. La incansable búsqueda de la violencia por parte de Ayyash y su pericia en la fabricación de bombas lo convirtieron rápidamente en un nombre muy conocido en la región. Las fuerzas de seguridad israelíes estaban decididas a llevarle ante la justicia, pero Ayyash demostró ser un adversario formidable que siempre conseguía eludir su captura. Los atentados orquestados por Ayyash dejaron un rastro de destrucción y desesperación. Sus objetivos solían ser espacios públicos abarrotados de gente, donde civiles inocentes hacían su vida cotidiana. El objetivo era infundir miedo y crear el caos, y Ayyash tuvo éxito en su misión. Los atentados de Ayyash iban dirigidos contra autobuses, cafés y mercados, lugares donde la gente se reunía sin ser consciente del peligro inminente que la acechaba. Es responsable de la fabricación de las bombas utilizadas en el atentado del cruce de Mahola, la masacre de la estación central de Adera, la masacre del autobús 5 de Tel Aviv, el atentado del autobús 26 de Jerusalén e incluso las bombas utilizadas por la yihad islámica en la masacre de Beit Lid. El reinado de terror de Ayyash llegó a un final repentino y dramático el 5 de enero de 1996. La agencia de inteligencia israelí, Shin Bet, consiguió localizarlo en una casa de Gaza. Sin embargo, capturarlo vivo resultó ser todo un reto. En su lugar, recurrieron a una detonación a distancia, utilizando un teléfono que Ayyash estaba usando en ese momento. A las 8:00 de ese día, el padre de Ayyash lo llamó y ambos estaban conversando cuando un avión israelí captó su conversación y la retransmitió a un puesto de mando israelí. Inmediatamente se confirmó que Ayyash
Era quien hablaba por teléfono, con micrófonos ocultos, y el teléfono fue detonado a distancia, matando a Ayyash en el acto. El asesinato de Ayyash conmocionó a toda la región. Hamás y sus seguidores se enfurecieron y consideraron su muerte un martirio y un ataque a su causa. Después se produjeron ataques de venganza y el ciclo de violencia continuó. Incluso ahora, el legado de Yahya Ayyash sigue vivo en los corazones y las mentes de los palestinos. Se le venera como a un héroe, un símbolo de la resistencia contra la ocupación israelí. Incluso se dio su nombre al cohete Ayyash 250, un testimonio de la lucha en curso. Ahmad al-Jabari. A continuación, dirigimos nuestra atención a un hombre cuyo nombre tiene peso dentro de Hamás, incluso años después de su fallecimiento. A finales de la década de 1980, Ahmad al-Jabari se involucró en el panorama político de la región, uniéndose a las filas de Hamás, una organización política y militar palestina. Gracias a su carisma y determinación, ascendió rápidamente, convirtiéndose en un alto cargo de la dirección política de Hamás. La participación de Jabari en la dirección política de Hamás le permitió ejercer influencia y dar forma a las estrategias de la organización. Era conocido por su inquebrantable compromiso con la causa y su dedicación al pueblo palestino. Sin embargo, fue su doble papel como líder militar lo que acabaría definiendo su legado. En 2002, Ahmed Jabari asumió el cargo de jefe operativo en funciones del ala militar de Hamás, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Este ascenso consolidó su posición como figura clave dentro de la organización y le otorgó una influencia significativa sobre sus estrategias y operaciones militares. El doble papel de Jabari como líder militar y alto cargo de la dirección política de Hamás le permitió desenvolverse en la compleja dinámica del conflicto palestino-israelí. No solo era responsable de planificar y ejecutar operaciones militares, sino que también desempeñaba un papel crucial en la configuración de la agenda política de Hamás. En los anales del conflicto palestino-israelí hay un acontecimiento que destaca como momento decisivo en la carrera de Ahmed Jabari, la toma de la Franja de Gaza por Hamás. En 2007, las tensiones entre Hamás y Fatah, las dos principales facciones políticas palestinas, llegaron a un punto de ebullición que desembocó en una violenta lucha por el poder. Jabari desempeñó un papel clave en la toma del poder por Hamás, que supuso la expulsión de al-Fatah y el establecimiento del control de Hamás sobre la Franja de Gaza. Pero fue la incursión transfronteriza de Hamás en 2006 lo que realmente catapultó a Jabari a la escena internacional. Al mando de un equipo de entregados combatientes, Jabari orquestó una audaz operación que culminó con la captura del soldado israelí Gilad Shalit. La audacia y el éxito de esta incursión conmocionaron a toda la región y consolidaron la reputación de Jabari como formidable estratega militar. La captura de Shalit tuvo implicaciones de gran alcance, desencadenando una ola de violencia y represalias entre Israel y Hamás. También atrajo la atención sobre el papel de Jabari como cerebro de esas operaciones, lo que consolidó aún más su posición en las filas de Hamás. Aunque el papel de Ahmed Jabari en la toma del poder por Hamás y en la incursión transfronteriza de 2006 puso de manifiesto su destreza militar, es importante reconocer los aspectos controvertidos de su carrera. Jabari era conocido por su participación en la planificación de atentados suicidas contra ciudadanos israelíes, una táctica que suscitó la condena internacional. Sus acciones no pasaron desapercibidas para las autoridades israelíes. Fue detenido en múltiples ocasiones para desbaratar sus operaciones y llevarlo ante la justicia. Estas detenciones solo sirvieron para aumentar la tensión y consolidar el estatus de Jabari como símbolo de resistencia entre sus seguidores. Trágicamente, la vida de Ahmed Jabari se truncó en 2002, cuando fue blanco de un ataque aéreo israelí. Esto marcó el comienzo de la Operación Pilar de Defensa, una campaña militar lanzada por Israel en respuesta a la escalada de tensiones y los ataques con cohetes desde Gaza. Antes de su asesinato, Jabari, como cualquier otro alto dirigente de Hamás, era extremadamente cauto y rara vez hacía apariciones públicas desde que se habían producido 5 atentados contra su vida. Ni siquiera llevaba teléfono y a menudo recurría a mensajeros para transmitir los mensajes que tenía a otros dirigentes de Hamás. Por desgracia, estas medidas preventivas no bastaron para evitar el asesinato. Jabari fue finalmente asesinado el 14 de noviembre de 2012 por un ataque israelí con un avión no tripulado mientras conducía por una calle de Gaza. En el momento de su muerte, tenía 52 años. Su muerte conmocionó a toda la región y provocó protestas generalizadas entre los palestinos.
A su funeral, en la ciudad de Gaza, asistieron miles de personas, que lloraron la pérdida de una figura venerada que había dedicado su vida a la causa palestina. Tras la muerte de Jabari, los grupos armados palestinos respondieron con un aluvión de ataques, con cohetes contra ciudades y pueblos israelíes. El ciclo de violencia se intensificó, causando más víctimas y profundizando la división entre ambas partes. Salah Shehadeh. Por último, tenemos a Salah Shehadeh. Nacido el 24 de febrero de 1953 en Gaza, Shehadeh estaba destinado a convertirse en una figura clave del movimiento islamista palestino Hamás. En 1987, cuando se formó Hamás, Shehadeh no perdió el tiempo y se unió a la organización. Su pasión y dedicación llamaron rápidamente la atención de sus compañeros y ascendió hasta convertirse en uno de los líderes más influyentes de Hamás. Pero su trayectoria no estuvo exenta de dificultades. Su inquebrantable compromiso con la causa palestina le llevó a ser detenido por las autoridades israelíes no una, sino dos veces. En 1983 se encontró entre rehenes por primera vez, a lo que siguió otra detención en 1988. En 2000, tras cumplir una condena de 12 años de prisión, Shehadeh fue puesto en libertad. Esto marcó un punto de inflexión en su vida y el comienzo de un nuevo capítulo en su implicación con Hamás. No tardó en reincorporarse a la organización, deseoso de continuar la lucha por la liberación palestina. El regreso de Shehadeh a Hamás coincidió con un periodo tumultuoso en la región, la Intifada de Al-Aqsa, un violento levantamiento contra la ocupación israelí, estaba en pleno apogeo. Fue durante esta época cuando la influencia de Shehadeh dentro de Hamás alcanzó su punto álgido. Israel acusó a Shehadeh de organizar varios atentados contra soldados y civiles israelíes en la Franja de Gaza y en Israel. Su planificación estratégica y su capacidad de liderazgo fueron decisivas para llevar a cabo estas operaciones. Shehadeh se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío contra la ocupación israelí. Pero no fue solo su participación en atentados lo que hizo a Shehadeh influyente dentro de Hamás. También era conocido por su papel en la fabricación de cohetes Qassam, que se disparaban contra objetivos israelíes. Estas armas de fabricación casera se convirtieron en un símbolo de la determinación de Hamás de resistir la agresión israelí. Además, Shehadeh desempeñó un papel crucial en el contrabando de material militar a Gaza, garantizando que Hamás dispusiera de los recursos necesarios para continuar sus esfuerzos de resistencia. Su dedicación a armar a la organización y prepararla para la batalla consolidó aún más su posición como figura clave dentro de Hamás. Como líder de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás, Shehadeh supervisó un periodo marcado por una campaña de atentados suicidas contra Israel. A pesar de las críticas que suscitaron sus acciones, Shehadeh se mantuvo firme en su creencia de que la resistencia armada era el único camino hacia la liberación del pueblo palestino. Su inquebrantable compromiso con la causa y su capacidad para inspirar a otros lo convirtieron en una figura venerada dentro de Hamás y en un símbolo de la resistencia para los palestinos. La vida de Salah Shehadeh, influyente dirigente de Hamás, tuvo un trágico final el 22 de julio de 2002. Aquel fatídico día, las fuerzas de defensa israelíes atacaron la casa en la que vivía Shehadeh en la ciudad de Gaza. El ataque se llevó a cabo con una bomba de 1 tonelada lanzada por un avión F-16, que causó una devastadora pérdida de vidas humanas. La bomba arrasó el bloque de viviendas de 4 plantas, sepultando bajo los escombros a Shehadeh y al menos a otros 11 palestinos, entre ellos 7 niños. La magnitud de la explosión conmocionó a toda la región y constituyó uno de los asesinatos más mortíferos perpetrados por el ejército israelí. El elevado número de víctimas mortales y la pérdida de vidas inocentes, entre ellas la esposa y la hija de Shehadeh, conmocionaron enormemente a la comunidad palestina. El ataque también se cobró la vida de 7 miembros de la familia Matar, que vivía al lado. Nidal Fathi Rabah Farahat. Nidal Fathi Rabah Farahat, nacido el 8 de abril de 1971 en Gaza, Palestina, se implicó cada vez más en el movimiento de resistencia palestino cuando era adolescente. Fue entonces cuando conoció a las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militar de Hamás, una destacada organización política y militante palestina. A principios de la década de 1990, Nidal se unió a las filas de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, una decisión que marcaría el curso de su vida. Las brigadas, que llevan el nombre de Izz ad-Din al-Qassam,
destacado nacionalista palestino y predicador islámico, eran conocidas por su feroz determinación y su inquebrantable dedicación a la causa palestina. Nidal no tardó en demostrar que era un activo valioso para la organización. Su inteligencia, ingenio e inquebrantable compromiso con la resistencia le hicieron destacar entre sus compañeros. Participó en la planificación y ejecución de varias operaciones contra las fuerzas y asentamientos israelíes en la Franja de Gaza. Uno de los primeros logros de Nidal fue su participación en ataques con mortero contra asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Estos ataques iban dirigidos contra asentamientos israelíes que se consideraban símbolos de ocupación y opresión. El pensamiento estratégico de Nidal y su conocimiento de la región permitieron a las brigadas llevar a cabo estos ataques con precisión, causando importantes daños y enviando un claro mensaje a las autoridades israelíes. Sin embargo, el verdadero avance de Nidal se produjo con su participación en el desarrollo del cohete Qassam. En colaboración con Tito Masud, otro ingeniero experto y miembro de las brigadas, Nidal se embarcó en la misión de crear un arma de fabricación casera que igualara a las fuerzas armadas israelíes, tecnológicamente superiores. Sus incansables esfuerzos dieron fruto en junio de 2001, cuando fabricaron con éxito el primer cohete Qassam, con un alcance de 2.500 metros. Este logro marcó un importante punto de inflexión en el conflicto entre las facciones armadas palestinas e Israel. El cohete Qassam se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina, un arma potente que podía infundir miedo en el corazón de sus adversarios. El 26 de octubre de 2001, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam lanzaron su primer cohete Qassam desde la Franja de Gaza contra la ciudad israelí de Sderot. Este audaz acto de desafío conmocionó a toda la región y atrajo la atención internacional. El cohete Qassam se había convertido en una realidad, y la contribución de Nidal a su desarrollo consolidó su estatus como figura clave dentro de las brigadas. Animado por este éxito, Nidal siguió perfeccionando y mejorando el cohete Qassam. Presentó el primer prototipo a los líderes de las brigadas Salah Shehad y Adnan al-Ghul, que reconocieron su potencial para cambiar las reglas del juego en el conflicto. Junto con Adnan al-Ghul, Nidal trabajó incansablemente para desarrollar una versión aún más avanzada del cohete Qassam, conocida como Qassam-2. El Qassam-2, con su mayor alcance y capacidad destructiva, se convirtió en un arma formidable en manos de los militantes de Hamás. Les permitió penetrar más profundamente en territorio israelí y atacar asentamientos y ciudades cercanas. Los cohetes Qassam, incluido el Qassam-2, se convirtieron en una amenaza constante para los civiles israelíes, causando miedo y víctimas entre la población. La pericia de Nidal iba más allá de la fabricación de cohetes. También desempeñó un papel crucial como fabricante de bombas, suministrando a las brigadas artefactos explosivos y lanzacohetes caseros como el Al-Bana y el Batar. Sus conocimientos y habilidades en este campo mejoraron aún más las capacidades de las brigadas, convirtiéndolas en una fuerza formidable contra sus adversarios israelíes. Además, la participación de Nidal en la concepción de un avión no tripulado capaz de realizar atentados añadió otra dimensión al conflicto. Bajo la dirección de Salam Ahmad, un alto mando de las brigadas, Nidal trabajó en el desarrollo de esta arma innovadora y peligrosa. La idea de un avión no tripulado sobrevolando ciudades israelíes y lanzando bombas infundió temor a las autoridades israelíes. Sin embargo, la tragedia sobrevino el 16 de febrero de 2003, cuando Nidal y otros 5 militantes murieron en una explosión mientras trabajaban en las piezas recién adquiridas del avión no tripulado. El artefacto tenía una bomba trampa, lo que supuso la pérdida de uno de los soldados con más talento y dedicación de las brigadas. Aunque no podemos evitar preguntarnos cuál sería el resultado de la guerra entre israelíes y Hamas, no se puede negar que las brigadas Izz ad-Din al-Qassam se han convertido a lo largo de los años en una fuerza a tener en cuenta. Estos temidos militantes han infundido miedo en los corazones de sus enemigos con sus audaces ataques, y ahora mismo tienen al mundo en vilo, observando cada uno de sus movimientos. Si le gusta este vídeo, haga clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla para ver más vídeos fascinantes como este.